¿Alguna vez te has preguntado cuántos grupos y familias de dinosaurios componen la gran clasificación conocida como terópodos? El nombre de estos dinosaurios procede del griego teropoda, cuyo significado es pie de bestia. A este grupo de animales pertenecen algunas de las especies más famosas, como Tyrannosaurus rex o Velociraptor mongoliensis. Caminaban sobre sus dos patas traseras y mantenían el equilibrio gracias a una musculosa cola que equilibraba su peso. Poseían una gran cabeza en la que se encontraba su mejor arma, afilados dientes que utilizaban para cazar a otros animales. Su tamaño podía variar desde el escaso metro de longitud hasta los más de 11 metros de largo de algunas de las especies más grandes. Los terópodos fueron los depredadores más importantes durante la gran parte del Mesozoico hasta la extinción de la gran mayoría de los dinosaurios a finales del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Aunque según algunos expertos no todos los dinosaurios desaparecieron. Según la hipótesis más aceptada, fue precisamente un grupo de terópodos, conocidos como terópodos avianos, en los que se incluyen las aves actuales, los únicos sobrevivientes. También cabe recalcar que el nombre de los terópodos fue mencionado por primera vez en 1881 por parte del paleontólogo Othniel Charles Marsh. En el plano taxonómico se tomó como un suborden que en un principio solo categorizaba a la familia de los Allosauridae. Posteriormente fueron incluyendo más familias: Megalosauridae, Compsognathidae, Ornithomimidae, Plateosauridae y Ankylosauridae, entre otras a este suborden, volviéndose así uno de los más populares. Una particularidad notoria de los terópodos es que no todos los ejemplares necesitaban la misma cantidad de carne, ya que todo dependía del tamaño, la altura y el peso que tenía. Podías encontrarte desde ejemplares diminutos hasta gigantes, como el Spinosaurus o el Tyrannosaurus rex. Grupos de terópodos. Se estima que existen varios grupos de terópodos, pero hay concretamente dos, que son los más distinguidos, como por ejemplo, Tetanuros y Ceratosauridos. Tetanuros. En este grupo hay un gran abanico de especies de terópodos, entre ellos el Tyrannosaurus rex. Existen estudios que demuestran que eran más ágiles, inteligentes y depredadores letales. Se encuentran ejemplares antiguos de tetanuros desde finales del Jurásico hasta el Cretácico superior. Ceratosauridos. En este grupo se encuentran los primeros terópodos de dimensiones gigantes, que preceden desde ejemplares antiguos del Jurásico hasta el Cretácico superior. Se estima que este grupo de dinosaurios pertenecientes a este ramo eran menos inteligentes, pero extremadamente agresivos. ¿Cuáles son las familias de los terópodos? Para hablar de estos magníficos dinosaurios, la mejor manera de describirlos es por las familias de dinosaurios que conforman los terópodos más importantes del orden taxonómico. Coelophysidae, dinosaurio bastante primitivo, vivieron en el período Triásico, sobreviviendo hasta principios del Jurásico. Generalmente era pequeño y tenía un cuello largo y flexible. Estaban esparcidos por toda América, África y Asia. Fue descubierto en 1998. Supaisaurus. Estos dinosaurios vivieron durante el período Triásico tardío y el Jurásico temprano. Podía llegar a medir hasta 4 metros de longitud, 1 metro de alto y pesar hasta 2000 gramos. Se cree que fue uno de los primeros tipos de terópodos. Dilophosauridae, una familia representada por el Dilophosaurus. Estos tenían una característica cresta doble semicircular en la cabeza que le ayudaba en el momento del cortejo. Eran de tamaño medio, podían alcanzar longitudes cercanas a 8 metros y pesar media tonelada. Fueron hallados restos en toda América, China y Antártida. Se cree que cazaba en grupo y que en muchas ocasiones era carroñero. Proceratosaurus. Eran pequeños dinosaurios que poseían una cresta extendida en lo que parecía ser un pico. Habitaron en la Tierra principalmente en el período Jurásico superior. Ceratosauridae. Esta familia de terópodos habitaron en la Tierra entre el Jurásico superior y el Cretácico superior. Se caracterizaban por tener un cuerno en la punta de la nariz. Podían alcanzar longitudes promedio de hasta 6 metros. Abelisauridae. Vivió en el período Cretácico en el llamado territorio de Gondwana. Podían alcanzar un promedio de 5 a 9 metros de longitud.
El más grande de esta familia fue el Abelisauridae carnotaurus. Su nombre significa lagarto de Abel, en referencia a un paleontólogo descubridor del primer género de esta familia. Spinosauridae. Esta familia de dinosaurios pertenecen a la rama Tetanurae. Habitaron la Tierra en el Jurásico Medio y finales del Cretácico. Su característica más peculiar es que tienen el hocico como el de un lagarto, por lo que los científicos han sugerido que algunos individuos vivían en el agua. El más pequeño de esta familia era el Irritator, y el más grande, sin duda, el Spinosaurus, la cara de este canal. Allosauridae. La familia de dinosaurios vivió unos 155 a 145 millones de años, entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, ampliamente distribuidos por toda Norteamérica, Asia y Europa, siendo estos los mejores depredadores de su era, superando ampliamente a los Megalosauridae y Ceratosauridae. Carcharodontosauridae, los grandes terópodos, nombre que hace referencia a que tenían los dientes iguales a los de un tiburón. Sus restos fueron encontrados en África, Europa, América y Asia. Tenían una cara ligeramente alargada. Fueron juntos a la familia de los Spinosauridae, los grandes depredadores de Gondwana. Neovenatoridae. Una familia de grandes dinosaurios carnívoros que vivió en el periodo Cretácico, hace aproximadamente 130 a 70 millones de años, siendo estos una rama de la familia Allosauridae. Estos se caracterizaban por tener un cuerpo adaptado para alcanzar altas velocidades, convirtiéndolos en unos temibles depredadores. Triptosauridae. Este es uno de los antepasados primitivos de los Tyrannosauridae. Esta familia está representada por un solo género, del cual se conocen unos pocos huesos. Vivieron durante el último periodo del Cretácico, aproximadamente 75 a 70 millones de años. Tyrannosauridae. Este grupo incluye a todos los familiares del temible Tyrannosaurus rex, y a este mismo. Aparecieron a principios del Cretácico. Tenían una enorme cabeza, diminutas patas delanteras, pero una cola gigante, la cual le ayudaba a mantener el equilibrio mientras caminaba. Ornitomimidae. Una familia de terópodos que vivieron 100 a 65 millones de años, distribuidos por toda Asia y América del Norte. A diferencia de la mayoría de los terópodos, muchos investigadores señalan que estos eran herbívoros. Se caracterizaban por tener un cuello alargado y una boca en forma de pico. De hecho, tienen mucho parecido a las aves. Para finalizar, algunas curiosidades sobre los terópodos. Un gran número de géneros de dinosaurios pertenecientes al orden de los terópodos poseían plumas, totalmente comprobado a través de la evidencia de sus fósiles, reforzando aún más la idea de que las aves actuales tienen como antepasados a estos reptiles de antaño. Existe la creencia de que algunos dinosaurios eran sumamente inteligentes, en especial los terópodos como los dromeosáuridos o los torodóntidos, pero lo cierto es que estos reptiles, posiblemente según algunos expertos, no superen la inteligencia de algunos mamíferos en la actualidad. El dinosaurio terópodo más grande que existió sobre la Tierra fue nuestro querido Spinosaurus, con un tamaño aproximado de 17 metros, seguido por el Carcharodontosaurus, con unos 13 metros aproximadamente, al igual que el Gigantosaurus, sin dejar atrás a otro grande, como el Saurophaganax. Por otro lado, tenemos al terópodo más pequeño que se haya encontrado. Se trata del Compsognathus, con tan solo 1 metro de longitud y cerca de 40 a 50 centímetros de alto, siendo verdaderamente un dinosaurio pequeño. La era de los dinosaurios nos enseña la gran variedad de seres vivos que han existido a lo largo del tiempo de la Tierra. Ante la diversidad evidente, no podemos hablar de todos ellos de forma extensa, porque resultaría imposible. Pero sé que si llegaste hasta aquí, esto te ha resultado útil para culturizarte. Entonces, si este video te pareció interesante, te invito a que te suscribas y que compartas este culto canal. Hasta luego.